Hola, a ver, si los mercados se han sentido como una verdadera montaña rusa últimamente, no es ninguna imaginación. Hoy vamos a desglosar qué hay detrás de toda esa turbulencia, conectando los puntos entre un nuevo conflicto, el precio del petróleo y, bueno, lo que significa para el futuro de las inversiones. Este es el número que ha encendido las alarmas, una corrección de casi el 5% en el S&P 500 desde su pico de enero de 2026. Pero, ¿qué está provocando exactamente esta caída? ¿Es algo para preocuparse de verdad? Y al mismo tiempo, tenemos esto. Mientras las acciones bajan, el precio del petróleo crudo Brent se disparó un 68% desde que empezó el conflicto. Es que esta tensión entre estos dos números es el corazón de la historia que vamos a contar hoy. Bueno, vamos a meternos de lleno. Para entender lo que está pasando, primero tenemos que mirar los eventos que nos trajeron hasta aquí, el shock geopolítico de marzo de 2026. A ver, todo comenzó en marzo en Medio Oriente, y esto llevó al cierre de un punto de tránsito que es vital, el Estrecho de Hormuz. Esto, por supuesto, causó un shock inmediato en la oferta de petróleo, y el crudo Brent se fue por las nubes, por encima de los $115 el barril. Lo curioso es que a pesar de todo esto, el S&P 500 ha mostrado cierta resiliencia. Ha caído sí, pero menos que los mercados en Europa y Asia, que dependen mucho más de la energía importada. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Esta reacción del mercado es algo raro, fuera de lo común, o simplemente estamos viendo cómo se repite un patrón histórico? La historia, la verdad, tiene algunas respuestas bastante sorprendentes. Ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo y a ver cómo han reaccionado los mercados a crisis parecidas en el pasado. Poner la situación actual en contexto es clave, fundamental, para entender hacia dónde podríamos ir. Fíjense en esta tabla, es muy reveladora. Comparemos, por ejemplo, el embargo de la OPEP del 73 con los ataques del 11 de septiembre. En el 73, el precio del petróleo se cuadruplicó. El mercado se desplomó un 48% y tardó casi 2 años en recuperarse. En cambio, en 2001, la recuperación fue de solo un mes. El factor clave una y otra vez parece ser el impacto que se sostiene en el tiempo sobre el precio del petróleo. Y aquí hay un dato fascinante. Si analizamos más de 30 shocks históricos, se ve un patrón. El mercado tiende a encontrar su punto más bajo unos 15 días después de que todo estalla. Esto sugiere que las caídas iniciales son, en gran parte, una reacción casi instintiva, algo que ya se espera. La caída promedio durante estos eventos es de entre un 6 y un 8%. Así que, el punto crucial aquí es que nuestra corrección actual del 5% está, por ahora, completamente dentro del rango de una reacción histórica estándar. Nada fuera de lo normal. Y las noticias históricas son bastante optimistas. En el 73% de los casos, el S&P 500 está en números positivos un año después del shock inicial. Pero, y este es un pero muy importante, esta recuperación depende de algo fundamental, que el shock energético no termine causando una recesión profunda. Aquí es donde la historia se vuelve un poco más compleja. Resulta que el verdadero miedo del mercado no es el conflicto en sí, sino un efecto secundario en la economía que podría cambiar las reglas del juego por completo. Y esta idea es clave. El verdadero peligro no son los titulares de la guerra. Es como el aumento del precio del petróleo obliga a los bancos centrales a tomar decisiones difíciles, de esas que pueden frenar en seco la economía. Para entender esto, tenemos que hablar del concepto del impuesto energético. Cuando el petróleo se mantiene caro por mucho tiempo, actúa como un impuesto invisible. Nos quita dinero del bolsillo para gastar en otras cosas y, al mismo tiempo, aprieta las ganancias de las empresas. O sea, un doble golpe para la economía. Esta es la reacción en cadena que tanto preocupa a los inversores. El shock petrolero crea el impuesto energético. Esto aumenta el riesgo de inflación. Y para combatir esa inflación, el Banco Central, pensemos en la Reserva Federal, se ve forzado a mantener las tasas de interés altas, lo que a su vez aumenta el riesgo de una recesión. Es un círculo vicioso. Y todo esto nos lleva al clímax de este análisis. Si el petróleo es la variable clave, entonces tiene que haber un precio específico, un número que marque la diferencia entre una simple corrección y una crisis con todas las letras. La pregunta que todo Wall Street se está haciendo es, ¿cuál es ese número mágico? ¿Cuál es el precio que podría hacer que el guión cambie por completo?
Y aquí lo tenemos, $145 por barril. Este es el número que, según los analistas, representa el punto de no retorno. Según Goldman Sachs, si el precio del crudo se mantiene, y la palabra clave es sostenidamente por encima de los $145, podríamos ver una caída adicional del 15 al 20% en el S&P 500. ¿Por qué? Porque a ese nivel, el miedo a que la Fed provoque una recesión para controlar la inflación se convertiría en la única historia que importa en el mercado. Entonces, ¿en qué quedamos? El mercado se encuentra en una encrucijada, con dos caminos muy claros por delante. Los dos futuros posibles son estos. Por un lado, un shock estándar, con una caída contenida y una recuperación en meses, siempre y cuando el petróleo se estabilice por debajo de los $100. Por otro lado, lo que se conoce como un bear market o mercado bajista, con caídas de más del 20% y un riesgo altísimo de recesión si el petróleo se queda en esos niveles tan elevados. Por ahora, y esto es muy importante, el comportamiento del mercado se alinea perfectamente con el manual de un shock geopolítico de manual, uno estándar. La reacción ha sido contenida y hasta cierto punto predecible si miramos la historia. Pero al final, la conclusión es ineludible. El futuro del mercado no se va a decidir en las bolsas de Nueva York, sino en los mercados energéticos globales. El guión está escrito con petróleo, y la gran pregunta que queda flotando en el aire es, ¿quién sostiene la pluma? Gracias por acompañarnos.